Muy buenos días. Comenzamos un nuevo mes. Ya estamos en septiembre. Y este jueves seguimos adelante meditando en el capítulo 2 de la epístola de Pablo a los Filipenses. Y hoy nos toca otros dos versículos que terminan el párrafo que nos ha ocupado esta semana. Dice, y aunque sea sacrificado como ofrenda sacrificial a favor de vuestra fe, me alegro y me gozo con todos vosotros. Asimismo, alegraos también vosotros y gozaos conmigo. Como cada día podemos escoger un versículo de estos o de alguno que vamos a señalar. En nuestro comentario devocional lleva como subtítulo Gozo mutuo. Pablo entiende que su sufrimiento es parte de un sacrificio completo, que es consecuencia del propósito de servir al Señor llevando el mensaje del Evangelio. Al igual que sucedió con Cristo, según nos lo dice Hebreos, capítulo 12 y versículo 2, allí dice, quien por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, fue capaz de ir a la cruz por mí. Pablo ahora es capaz de entregar su vida por el gozo puesto delante de él, que en este caso eran los filipenses y todos aquellos a quienes él entendía que servía. Esa era la visión clara, el compromiso del siervo de Dios. Pablo era el líder, el fundador de muchas de esas iglesias, la persona que había llevado a Cristo a la mayoría de ellos. Pero ese liderazgo no es entendido como un motivo para que otros le sirvan, sino como una fuente de gozo para que las pruebas que experimenta por ellos tengan un sentido. Qué interesante es esta perspectiva del apóstol Pablo. Él estaba dispuesto a sufrir. Él estaba dispuesto a pagar un precio. Él estaba dispuesto a identificarse con el pueblo de Dios. Y esto sin duda alguna le causaba muchas lágrimas y sacrificio y dolor y angustia espiritual. Hay otras cartas donde él describe estas situaciones, como la que escribe a los Corintios, la segunda epístola, donde él tiene claramente que hablar de los padecimientos que ha tenido que enfrentar a causa de poder llevarles el Evangelio. Ya mencionábamos esta semana lo que él dice en el capítulo 12, y yo con el mayor placer gastaré lo mío. Y aun yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Y tristemente, muchos pastores abandonan el ministerio. Muchos siervos del Señor acaban quemados, gastados, agotados. ¿Por qué? Porque han centrado el foco de su ministerio en la respuesta que las personas dan a su ministerio. Nuestra mirada es cierto que se inspira y encontramos gozo en la respuesta generosa de personas que se sienten felices y que nos transmiten la bendición que reciben a través del ministerio que llevamos a cabo. Pero nuestra mirada debe estar puesta en el Señor, quien nunca nos ha de defraudar. Es cierto que queremos ver al pueblo de Dios crecer. Pablo les decía a los filipenses acerca de su madurez, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y esa es la mirada y el enfoque que los pastores y los líderes, los profesores de escuela dominical debemos tener. Invertimos hoy en la vida de una persona y no tenemos que desanimarnos. La semilla sembrada es poderosa cuando se trata de la palabra de Dios. No de psicología, no de filosofías, no de inventos personales. Lo que tenemos que poner en el corazón de las personas es la palabra de Dios.
y ella es la que no vuelve vacía, según promete a través del profeta Isaías. Es una palabra que desciende de los cielos, así como la lluvia, el rocío y la nieve, y produce su fruto, y se levanta una cosecha. De la misma manera, la palabra sembrada en el corazón de las personas lleva fruto para gloria de Dios, y podamos verlo nosotros o no. No debemos desalentarnos ni desanimarnos, sino seguir trabajando para gloria de Dios y bendición de las personas. Nuestro autor, Fernando, en su devocional continúa: ¿cuántas veces me quejo o me siento quemado en el servicio al Señor, al sufrir situaciones muchísimo menos graves que la que enfrentaba Pablo? Claro, Pablo estaba en la prisión. Debo aprender que el sacrificio y el sufrimiento, cuando es para servir a otros, es un motivo de gozo. Y eso, evidentemente, debería ser mutuo. Pablo trabajaba y nosotros debemos trabajar. Y nosotros que hemos recibido la bendición que otras personas han traído a nuestras vidas, debemos responder procurando comunicar el gozo a sus vidas del fruto que estamos dando como respuesta a su labor. El vivir asido de la palabra de vida habla de perseverancia como un modo de vivir, pero en este caso la razón que Pablo esgrime es la del gozo de aquellos que trabajaron en mi vida. Los filipenses vivían en gozosa santidad y aferrados a la palabra de vida como un compromiso que aceptaban para que su maestro se pudiese gozar en el día de Cristo. Ahora es interesante detenerse por un momento en todo el párrafo que comienza en el versículo 12 y dice: por tanto, amados míos, como siempre me habéis obedecido, no solamente cuando estoy presente, sino mucho más ahora que estoy ausente, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprochables y sencillos, hijos de Dios sin mancha. Y aquí quiero recalcar las imágenes que Pablo va a estar utilizando en este párrafo tan corto, pero tan lleno de contenido. En primer lugar, encontramos la imagen de los hijos de Dios que procuran agradar al Padre. Dice el verso 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha. Hijos de Dios sin mancha. Escribiendo a los romanos en el capítulo 8, Pablo va a hablar del privilegio y la bendición que tenemos de haber sido adoptados en la palabra, en la familia de Dios, de poder considerarnos hijos de Dios, de poder llamar a Dios Abba Padre. No hay mayor privilegio en la vida cristiana. Cuando meditábamos en esto hace unos meses atrás, cuando estudiamos el libro Hacia el conocimiento de Dios, hablamos una semana sobre el tema de la adopción. Y decíamos aquel día que la justificación es la primera bendición y es la base fundamental de la bendición que como creyentes podemos experimentar, pero no es la mayor de las bendiciones, porque se trata de un concepto legal en el que vemos a Dios como juez. Y esto es maravilloso, saber que nuestro legajo ha quedado limpio completamente y que no hay acusación alguna que el enemigo de nuestras almas pueda utilizar, porque hay un abogado defensor cuya sangre ha borrado todos nuestros delitos y todos nuestros pecados. Pero hay una bendición aún mayor en el sentido de sabernos hijos de Dios, adoptados en la familia de Dios. Y esto es una definición definida en términos fraternales, donde vemos a Dios como Padre y ya no como juez. Hijos de Dios
que procuran honrar al Padre. ¿Somos conscientes de esta bendición en este día? Pero seguimos leyendo y hay otra imagen en el versículo 15 y dice: hijos de Dios sin mancha, en medio de una sociedad malvada y perversa, en medio de la cual resplandecéis como lumbreras en el mundo. Esto tiene que ver como estrellas brillando en un mundo oscuro. Cuando Juan el Bautista llevaba a cabo su labor, nos dice que él era una antorcha que ardía y resplandecía. Pero él debía ir menguando para que creciera la figura del Hijo de Dios, el autor de nuestra salvación. Hoy nosotros debemos brillar también. Nuestra luz debe resplandecer. Debemos alumbrar. El Señor dijo: somos luz del mundo. No debemos estar bajo un almud, ni sobre una mesa, ni debajo de una cama, sino que tenemos que ser puestos en el candelero para resplandecer delante de los demás. Pero en el verso 16 encontramos otra figura. Permaneced firmes en la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda sentirme orgulloso de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Y aquí tenemos la imagen del atleta, al que le extiende el testigo, el corredor que viene, para que él continúe la carrera. Somos atletas, somos personas llamadas a competir y tenemos que tener una disciplina. Por eso de que dice Pablo de que no he trabajado en vano. Y aquí podría surgir la figura de un trabajador, pero los atletas tienen que trabajar también. Cada vez que miramos los Juegos Olímpicos y se les hacen reportajes a los grandes campeones, ¿qué nos encontramos? Una vida dedicada, hora tras hora, en la alimentación, en los horarios de dormir, en privarse de fiestas, de salir con sus amigos, de ejercitarse día tras día y trabajar. ¿Para qué? Porque quieren conseguir el récord mundial, porque quieren alcanzar la meta y ser ganadores. Atletas que van compartiendo el testigo y que compiten en equipo y no lo quieren perjudicar. Y eso también es una hermosa figura para cada uno de nosotros. Y finalmente tenemos la libación que se echaba sobre los sacrificios. Y dice el versículo de hoy: y aunque sea sacrificado como ofrenda sacrificial a favor de vuestra fe, me gozo con todos vosotros. O la Reina Valera 60 que dice: aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. Y aquí el argumento que Pablo utiliza es muy sutil. La libación era algo que se derramaba sobre un sacrificio, sea una especie de salsa o de vino, con la que tanto los sacrificios paganos como los del pueblo de Israel se derramaban para que subiese un olor que señalaba que aquello estaba destinado para la gloria de Dios. Y así es el sacrificio de fidelidad, de entregarse a Cristo para vivir complaciéndole, sea cual sea el precio. Los filipenses realizaban un sacrificio primario, pero Pablo estaba dispuesto a ser derramado sobre aquel sacrificio. Hermosas imágenes que nos desafían en este día a cada uno de nosotros. Nuestra oración hoy es: amado Padre, ayúdanos, Señor, a vivir como hijos de Dios que te glorifican. Ayúdanos a resplandecer como estrellas brillantes en medio de la oscuridad. Ayúdanos a competir de una manera diligente para alcanzar la meta. Ayúdanos, Señor, a derramarnos sobre la vida de otros, procurando que suba un olor agradable del servicio que otros hacen junto con el nuestro para gloria de tu nombre. Lo pedimos hoy en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga. Os espero mañana para cerrar esta semana de devocional. Mientras tanto, manteneos
bendecibles.